Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González y en este episodio tengo mucho gusto de contar esta historia de las voces de los protagonistas. ¿Sabían del proyecto anterior? Se llamaba Roger Presenta y hablaba de una frase siempre que decía: todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? Le preguntaba a mis invitados. Porque creo que realmente todos tenemos una historia que contar. Y la historia que vamos a contar en esta ocasión es una historia de mucho, mucho amor y de mucha perseverancia. Tengo en este episodio a Gino, a un gran amigo, y a Quique, también alguien que se ha convertido en una persona muy especial y que me ha enseñado muchísimo. Bienvenido Gino y Quique a este nuevo episodio de Comunidad Wimo. Muchas gracias, Roger. Gracias por invitarnos. Quique, bienvenido también a este episodio. Gracias. Quiero contar la historia de ustedes dos porque empezaron a compartir esta historia con la gente y un poquito de cuál es su vida, cuál ha sido su trayecto en esta historia, Gino. Pues mira, fuimos afortunados, la verdad, yo hoy lo puedo decir con este accidente. Quique y yo nos conocemos hace poco más de 14 años. Y hace 12 años Quique tuvo un accidente que aún no sabemos exactamente bien qué pasó, pero lo llevó eventualmente a un estado vegetativo que lo dejó ahí por casi un año. Sí. Regularmente el estado vegetativo, si dura más de 6 meses, se convierte en estado vegetativo persistente y ya salir de ahí es muy complicado. Entonces el que Quique haya logrado recuperarse después de casi un año lo hace ya un tema casi hasta milagroso. Sí. Han sido muchos años de operaciones, de hospitales, de lucha, de terapias de Quique, y la verdad que aprendemos diario. Yo soy muy afortunado de que nos haya pasado este accidente porque Quique a mí me enseña a diario de qué se trata vivir, ¿no? Es alguien que nunca se ha rendido y siempre ha seguido adelante. ¿Cómo es la historia de cada uno? Digo, antes de conocerse, ¿qué hacían? Antes de conocerse, ¿qué hacían? Pues yo era muy fiestero y entonces no le daba nada de importancia a las partes del cuerpo, porque desde chiquito innato empiezas a caminar y ni te das cuenta ni le das importancia a cómo, y la voz al expresarte ni sabes cómo fue, cosa que hoy en día ya al poder caminar poquito con ayuda, sí digo, ay, ¿cómo le hacía antes? ¿Qué músculos utilizaba? Y literal, no me acuerdo porque no le di importancia. Creo que es un gran mensaje porque desde la gente que nos está escuchando ahora es tener conciencia de lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos hoy. En tu caso, Gino, ¿cómo era tu vida antes de conocerse? Es que nuestra vida era normal. Quique estaba estudiando Derecho, yo estaba ya trabajaba en temas digitales en otras áreas, en otra televisora, y normal, pues salías, ibas a fiestas, tenías amigos, tenías reuniones, ibas al cine, una vida totalmente normal que no te das cuenta de lo normal que era hasta que se te pone ese freno, ¿no? Sí. Cuando vino el accidente y eso hasta cierto punto te encierra en este mundo hospitalario y en este mundo de cuidados y atenciones. Pierdes a muchos amigos, es cuando empiezas a valorar muchas cosas, y cuando te das cuenta que nuestra vida, que es normal y que hoy no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, en un segundo cambia por completo y para siempre. Quique dice, le gusta salir, tenía Sí. una vida completamente normal o en lo que era. Normal. Y sí, en las fiestas no tenía un límite, me iba a los extremos, cosa que ahorita, por todo eso, yo también he aprendido
a modular y saber cuándo un poco más y cuándo menos. ¿Cómo fue el accidente? Me platicas, Gino, que no sabes cómo fue, pero ese día que sucedió, ¿qué pasó? Fue muy curioso porque todo es culpa de Michelle Obama. Michelle Obama vino... ¿Cómo crees? Michelle Obama... es broma. Michelle Obama vino a México a dar unas pláticas en la Ibero. Sí. Y ese día no hubo clases para los estudiantes. Kike entonces se tomó el día y se fue con unos amigos a pasar el día a Cuernavaca. Sí. A comer, a tomar el sol y demás, ¿no? Regresaron en la tarde, todo estaba muy bien. Hablé con él y yo nunca me imaginé que iba a ser la última llamada. Y después desapareció. Ya nadie lo encontraba, no sabían dónde estaba, lo empezaron a buscar por todos lados y eventualmente lo encontraron al día siguiente, en la mañana, en el edificio del novio de una de las amigas con las que se había ido, en estos cuartos donde hay fusibles y los medidores del agua y demás. Ahí lo encontraron tirado. Había sangre en el cuarto, había sangre en los pasillos de esa área, en las escaleras de servicio. No se podía saber bien si se arrastró, si lo arrastraron, si qué pasó. La cosa es que lo llevaron en ambulancia a urgencias del hospital y por los golpes que había recibido por la caída o por lo que haya sucedido, le tuvieron que remover la mitad del cráneo. Sí. por toda la presión que se estaba ahí ocasionando y entró en estado de coma. Salió del estado de coma a las semanas y con el tiempo empezó a perder ciertas habilidades porque pues al faltar el cráneo no está bien la presión craneal. Caso que mencioné, el cráneo se lo guardaron en el abdomen para que el hueso viviera, ¿no? Y llegó el momento en el que lo tuvieron que operar nuevamente. Kike hablaba, Kike caminaba, lo operaron, le colocaron esa parte del cráneo que le habían retirado y desafortunadamente se le infectó, sí. Le dio meningitis y entró en estado vegetativo. Y eso fue lo que lo dejó ahí. En todo este proceso, el cerebro se colapsó, lo que le habían puesto de malla también se hundió en varias ocasiones, le tuvieron que cambiar muchas válvulas. Han sido más de 25, 26 cirugías, sí, en todo este proceso, que eventualmente pues lo dejaron en estado vegetativo, que te cuento que duró casi un año ahí. Estuvimos en varios hospitales, estuvo en un centro de neurología, en este proceso estado vegetativo y eventualmente lo dieron de baja. Yo no sabía que te podían dar de baja de los hospitales, claro, ¿no? siempre es de alta. Claro. Pero te dan de baja, ¿no? Que es, pues, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Llévenselo a su casa. Y fue cuando nos fuimos a casa y es cuando estuvimos como 6 meses en un proceso donde eventualmente yo empecé a ver cosas que me hicieron darme cuenta que había cierta conexión con la conciencia nuevamente y eventualmente un doctor me creyó y logramos regresarlo al hospital. En ese momento no hablaba, no se comunicaba. No, una persona que está en estado vegetativo, a diferencia de alguien que está en coma, que los hemos visto en las películas 1000 veces y están dormidos y no se mueven, una persona que está en estado vegetativo sí se despierta en las mañanas, abre los ojos, sí, en las noches se duerme, se llega a mover, no voluntariamente porque no tiene conciencia. La parte de la conciencia es la que está desconectada. Sí. Entonces no te puedes comunicar, no te va a hacer caso nunca, le puedes hablar y escucha, pero no sabe que le estás hablando y te puede apretar la mano si... Es como un bebé recién nacido, tal sí, cual. Un bebé recién nacido, a lo mejor si alguien grita, voltea, pero no hay conciencia, no hay comunicación, no hay nada. ¿Cómo te sentías en ese momento al ver a esta persona que era parte de tu vida en ese estado? Fueron procesos y momentos. Había malos y peores, ¿no? Era muy difícil entender lo que estaba pasando. Nosotros tuvimos la fortuna de que entró en nuestras vidas una persona que se llama Francesca, que le vamos a ser siempre muy agradecidos, y ella es una vidente y sanadora espiritual, cosa que en ese momento, a mí cuando me dijeron eso, dije, bueno, de que me... ¿Te la presentaron? Sí, es mamá de un amigo, entonces yo no sabía que tenía una mamá vidente y sanadora. Claro. Entró en nuestras vidas y dije, bueno, pues mira, lo que sea, ¿no? O sea, mientras no le vaya a inyectar veneno de cobra o alguna cosa bizarra, pues que haga lo que quiera, ¿no? Yo, por supuesto que no creía nada en ese tipo de cosas y claro, nada ni siquiera en la religión, ni siquiera en Dios, ni siquiera en nada.
Pero con ella nos fue explicando y nos fue ayudando a entender para qué pasan estas cosas, para qué pasan estos procesos en nuestras vidas, por qué a algunos nos pasan algunas cosas y a algunos les pasan otras, quiénes venimos a aprender, quiénes venimos a enseñar. Y eso ayudó muchísimo a que no hubiera tanto dolor, tanta frustración. Y gracias a Dios, ella siempre tuvo razón. Eso Sí. fue algo cool. Porque si no hubiera tenido... O sea, si le atinas 3 de 4, pues no. Pero ella la verdad que siempre tuvo razón en las cosas que estuvieron sucediendo. Y fue una guía bien padre. Yo digo que tendrá, no tendrá toda esta conexión con ángeles, lo que tú quieras, cada quien crea lo que sea. Pero por lo menos fue una gran psicóloga. Fue una gran persona que nos ayudó a no perder la cordura, a no volvernos locos en el proceso. A los dos. Quique, claro, yo estaba consciente en ese entonces, Sí. pero Quique cuando recuperó la conciencia, Francesca fue parte importantísima de su recuperación a Sí. través de hipnosis y cosas que hizo con él, ¿no? Cuando recuperas, Quique, la conciencia, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? Algunas imágenes de mi pasado. Y entonces dije, no, tengo que regresar. Igual, a caminar, a pararme y todo, a hablar. ¿Sabes qué pasa? Perdón que interrumpí. A diferencia de lo que hemos visto de las personas que están en coma, que de Sí. repente ¡puc! Despiertan y ¡hey! ¿Qué pasó aquí? Pues nada más 17 años, ¿no? Y la otra persona ni cuenta se da y está como normal. Una persona que va despertando del estado vegetativo va recuperando poco a poco la conciencia. Sí. Entonces tiene que volver a aprender a todo. Tiene que volver a aprender a hablar, tiene que aprender a comer, tiene que aprender todas esas partes que ya perdió, porque es como, hazte cuenta que le dieron un reset y empecemos desde cero, ¿no? Claro. Quique se tardó ya una vez con conciencia. Literal. Sí, como un, no sé, casi un año yo creo también en hablar. Cuando yo dije, ya hablo, y lo que hizo fue Emitió un sonido. Un sonido. y eso Sí. fue, ya empezó a hablar otra vez. Claro. Pero fue un proceso en el cual no hablaba. Él se comunicaba con un tablero señalando con un dedo. En esos momentos, para la gente que nos está escuchando, Quique y Gino, son momentos difíciles. ¿Cómo sales de este problema? Digo, tenían ayuda a esta persona, pero hay días como oscuros y otros días que van mejorando, como por ejemplo recuperar otra vez el habla. Sí, ¿cómo sigues? La verdad que yo aprendí mucho. Yo leí tenías mucho tiempo libre. Vivía en hospitales y ¿qué haces? Pues nada, ¿no? Entonces leí muchas cosas, estudié muchas cosas e hice muchos ejercicios personales para poder seguir adelante en esto, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues con fe. Yo nunca perdí la fe. Yo siempre sabía que Quique iba a estar bien. ¿Por qué? No lo sé, pero sabía que él iba a estar bien. Sí. Y aprendí Sí, que lo que crees, y creas. todo eso. Como se lo impulsó Francesca a tener fe y a tener confianza y ánimo y todo eso la ayudó para relajarse y saber que sí puede. ¿Tú veías, Quique, la desesperación de Gino de tratar de entender qué pasaba? Porque tú lo estabas pasando. Pero también te estaba acompañando esta persona que trataba de entender por qué te había pasado. ¿Notabas eso en Gino? No. Ahora, cuando escucho, digo, sí, tuve que ser fuerte, pero en ese momento no pensaba bien, ni sentía ni nada, hasta mucho tiempo después. Claro, que él cuando iba ya recobrando la conciencia, iba entendiendo lo que había pasado, ¿no? Sí, recobrando. Poco a poco. Pues es que él realmente nunca se dio cuenta de todo este proceso, ¿no? Él no estaba aquí, no estaba
conectado con nosotros. Sí. Entonces, todo esto que mencionas de la frustración y del dolor, pues él nunca lo vio. Ahora, otra cosa es que nosotros teníamos prohibido entre nosotros, y me refiero a la familia y amigos, demostrarle dolor o demostrarle sufrimiento. Claro. Está prohibido llorar enfrente de él, Claro. aunque no se diera cuenta. Fuimos muy creyentes en las energías y en si vas a entrar en buena onda, en buena vibra y en darle cosas positivas, no cosas negativas. Entonces intentamos evitar también que en su proceso de recuperación se diera cuenta del dolor que había ocasionado. ¿Cómo fue con su familia, con sus padres? Sus papás estaban y están separados. Uno vive en Guerrero, su mamá vive en Querétaro, lo cual pues complica un poco las cosas, pero se vino a vivir su mamá con nosotros, era mi roomie, ¿no? Entonces vivíamos entre el hospital y entre el departamento y ahí nos íbamos campechaneando. Ella estuvo con nosotros muchos años hasta que llegamos al punto nosotros ya de recuperar nuestra vida y nuestro andar y ella pues andúvose de vuelta a su casa. ¿Cómo ha sido ya el proceso de recuperación? Digo, lo platicas como si fuera resumido, pero han sido muchos meses. Y me gustaría que la gente que esté escuchando sepa, porque también hemos tenido este tipo de problemas a lo mejor con un familiar que es difícil de llevar. ¿De dónde se saca la fuerza? Primero para Gino y luego para Quique, porque los dos lo viven de diferentes formas. Yo aprendí en este proceso varias cosas y aprendí que nuestra mente es mega poderosa para el bien y para mal. La mente nos vive aventando historias trágicas de lo que va a suceder y se va a morir y no va a salir adelante y no va a poder, ¿no? Y esas hay que eliminarlas por completo porque son fake news, eso no está pasando, eso es mentira. Sí. Entonces, eso hay que quitarlo. Y de las cosas que sí están pasando, hay muchas en las que no podemos hacer nada al respecto y que no podemos cambiar y que no está en nuestras manos y tenemos que aprender a soltar esas y enfocarnos en las que sí podemos hacer algo y en esas ocuparnos, ¿no? Y dedicar nuestra energía y ponerla ahí. Y realmente estar seguros de que todo va a estar bien porque siempre todo va a estar bien. ¿En algún momento hubo momentos difíciles, noches de mucha tristeza, de desesperación? De desesperación, de gritar, de mentar madres a todos y a los que están en el cielo y a los que no están y a todos de decir por qué está pasando esto. Pero con el tiempo vas aprendiendo, vas entendiendo. Y la verdad que lo que nos pasó fue algo muy positivo. Yo en verdad que hoy estoy muy agradecido del accidente que tuvimos. Quique, ¿cómo para ti ha sido el proceso de recuperación poco a poco? Era doloroso, supongo, pero ¿de dónde sacas tú la fuerza? Es la voluntad de uno mismo, de cuando quiere ser físicamente, en mi caso, como antes. Entonces digo, sí, le tengo que luchar. Y porque sí, he sabido de gente que puede tener todos los recursos económicos, pero si no quieren, aunque lo tengan, no es de su voluntad, no es lo que quieren. Y en mi caso, yo quería. Y entonces, literal, como les digo, sí, como bebé, que no movía nada. Entonces sí, a empezar poco a poco y como bebé, primero agatar, luego estabilidad y luego ya poder caminar. Claro. Fue como paso por paso, poco a poco. ¿De dónde saca la fuerza, Gino? O sea, de verdad es muy fuerte conocer esto porque yo me pregunto de dónde él saca esa fe y esa fuerza para soportar todos estos desde operaciones e ir avanzando. Y es que van 12 años, ¿no? Uh-huh. Y
y son terapias diarias, entre 3 y 5 horas de terapia al día, terapia física, terapia ocupacional, terapia de hidroterapia para ayudar con la espasticidad, que es la rigidez muscular, Sí. terapia de fonética. La verdad que son terapias. A mí, yo a veces me pregunto lo mismo que tú, me sorprende de dónde saca esa energía, pero Quique... Lo han platicado, ¿no? Sí, 1000 veces. sí. ¿Sabes qué ayuda mucho? Tener metas cortas y ir viendo cómo se van logrando. Eso ayuda Es muchísimo. una buena filosofía ¿no? de vida. Ayuda, claro. O sea, ya llegué a los primeros en una carrera, pues no te vas a aventar a los 10 kilómetros el primer día, ¿no? Primero Claro. 10, logras 10, bueno, ahora voy por 2. Y así va viendo esos resultados y tiene un gran grupo de apoyo, ¿no? Entre la familia, entre los amigos que siempre están echando porras y qué bien que vas. Entonces, él se motiva a subir sus videos en Instagram de lo que va logrando en sus terapias y la gente le aplaude y qué bravo, qué bien vas y demás. Y eso la va que motiva, ¿no? Bueno, hoy ya se han subido al escenario a contar esta historia que es muy inspiradora, Quique y Gino. ¿Cómo decidieron contar y abrirse al público a contar esta historia que ha sido dolorosa para los dos? Hoy yo estoy seguro que el accidente nos pasó para esto, ¿no? Nos pasó para venir a contar esta historia y nos pasó a nosotros porque esto estaba organizado, arreglado y demás por el destino. Pero todo empezó en el hospital. La realidad es que cuando Quique tuvo el accidente y estaba yo en el hospital y nos buscaba la familia, los amigos y gente que nos quiere mucho, ¿y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Y la verdad que estaba Quique debatiéndose entre la vida y la muerte. Sí. El contar la historia 7 veces en el día resultaba un poco desgastante, ¿no? Y cansado. Sí. Entonces abrí una página en Facebook que se llama Vamos Quique, donde empecé a narrar lo que iba pasando. Entonces cuando nos hablaban era, métete a Vamos Quique, y ahí está la historia, ¿no? Entonces esa historia hoy es un documento de más de 200 páginas de toda la crónica de lo que sucedió. Sí. Y llegó esa historia a muchas personas y fue como el primer paso, ¿no? Y cuando gente empezó a ver eso, nos empezaron a invitar a contar la historia en otros foros, en programas de televisión, ya que Quique había regresado, y nos dimos cuenta que esta historia tenía que seguirse contando, porque cada vez que la contábamos, nos escribía gente diciendo cómo le había cambiado la vida haber escuchado esto, ¿no? Claro. A mí la verdad me sacaba y me sigue sacando de mucho. ¿En serio? Familias que nos arreglaste el matrimonio, nos íbamos a divorciar, pero ya vimos que lo que nos pasaba son tonterías porque la vida, ¿no? Cosas así. Entonces, para eso es, ¿no? Para seguirla contando. Y si nosotros, de los miles de personas que te escuchan y nos están escuchando en el podcast, si a una le movimos algo, ya misión cumplida, ¿no? Ese es el objetivo y es algo a lo cual ahora nos queremos dedicar siempre, ¿no? Seguir contando esta historia y ayudando, y si hay preguntas, dudas, y intentar resolverlas. Creo que todos tenemos un propósito en la vida, o a los que tienen la bendición de saber cuál es su propósito, vivir para ese propósito. No sé, Quique, ¿cuál era tu propósito antes de este accidente y cuál es tu propósito hoy? Antes, sí, vivía en una burbuja. Entonces, sí, me guiaba de la gente conocida. Debo agarrar popularidad por esto y esto. Claro. Entonces, ya después del accidente, vi la realidad del mundo. ¿Qué dices? Es mucho mejor a la burbuja que tenía. Claro. Ya le das importancia y valor a lo que en verdad sí es lo mejor para ti. Hoy, Quique, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Cuáles son esas cosas que te alegran los días? Hoy, el arte, el pintar, cosa que antes no le daba importancia, y
por la sociedad y lo familiar que tanto me desean. Me en ese entonces a derecho y después del accidente dije, ¿para qué le das importancia a algo que no te gusta? No eres feliz con eso. Y entonces me quedé por el arte y dije, ay, no es como me decían, ay, el derecho te puede generar más trabajo, más dinero. Y ahorita eso no le doy importancia, sino lo más importante es lo que tú quieras. En este caso, ser feliz. Quiero esto y eso lo voy a tener. Creo que es un gran maestro hoy el ver y este proceso, Gino. ¿Qué es lo que te ha enseñado a ti, Quique, en todo esto? Sabes que a veces dice cosas que le digo, neta, ¿quién está hablando, no? Eso es como súper elevado, algunas cosas que dice. Nos pasaron muchas cosas muy extrañas y yo estoy seguro que Quique sí tuvo contacto con cosas muy superiores. ¿Por qué? Entre que fue su abuelo a decirle que todo estaba bien al hospital, ya que él había despertado. Sí. Abuelo, el cual había muerto 3 años antes de que él naciera, ¿no? Sí. Cosas así súper difíciles de creer, pero pues cuando las vives te das cuenta que sí suceden. En todo este proceso, él estuvo, de acuerdo a la parte espiritual, en contacto con muchos ángeles y seres que lo estuvieron ayudando. Y el Quique que era antes, al Quique que despertó y que regresó con un conocimiento y unas frases y una filosofía de vida tan distinta, sí, que no aprendes de la nada, no te despiertas. Alguien se lo tuvo que haber enseñado en algún momento. Me enseña, ¿no? Él es muy de, a ver, paciencia, todo se va a resolver, todo tiene solución. Si es un problema, por definición tiene solución. Si no tiene solución, entonces no es un problema. Entonces, ¿para qué te preocupas? Todo va a estar bien. Siempre es con esa actitud, ¿no? Estamos nosotros acostumbrados a tener broncas diario, o sea, desde que sales de la casa es bronca, pero que el trabajo, pero que el coche, pero que el tráfico, pero que el dinero, pero que no me alcanza, pero siempre hay una bronca, ¿no? Claro. Siempre hay un problema. Y la realidad es que hoy todas esas cosas son parte de la vida, ¿no? Nosotros ya no las vemos como problemas, eso no es un problema, eso son situaciones X. Hoy mismo, Gino, ¿qué problema? ¿A qué le puedes poner el título de problema? En mi vida. Sí. Es que, problema. Qué buena pregunta. Es que según yo ya... No, es que cobra otro significado. Sí, lo que para mí es un problema después de vivir lo que han vivido no debería ser problema. Pero debe haber algún problema hoy en tu vida. Pues es que problema... Es que ya no veo problema. Son como retos y son como situaciones. O sea, el trabajo, el pagar las cuentas, el hacerlas, pero no es que sea un problema, es que son cosas que están pasando. No, en verdad no, yo no siento que tengamos un problema, ¿sí? ¿Cómo? ¿Algún título algún problema? ¿Alguna bronca? No. Es que ya después de lo que pasaron, ya el título de problema yo creo que queda en segundo plano, ¿no? Efectivamente. No le das importancia a cosas que puedes resolver y hasta dices, ay, me haría más daño a mi salud. Claro. Si genero coraje. Y hoy en día, ¿para qué? Si tiene solución, es cosa de tener paciencia y en un momento, 2 días o 3, no resuelve y tan. Y ahora, con esta oportunidad que le han dado a la gente de contar su historia,
¿Cómo sale esta gente de la conferencia que están dando después de escucharlos? Yo me sorprendo, la verdad, porque como que tampoco te la crees, ¿no? O sea, tú cuentas tu historia, esto es lo que pasó, estos son nuestros aprendizajes. Esta es mi realidad. Y es lo que nosotros vivimos y sale la gente y nos dan comentarios muy agradecida. Siempre, en todas las conferencias que hemos dado, tanto virtuales como físicas, siempre hay alguien que dice... cayó perfecto en este momento, lo necesitaba. Claro. En la última, una conocida me dijo, para mi hijo es que cayó perfecto, qué bueno que lo llevé porque perfecto le funcionó. La verdad que siempre ha sido muy positivo. Es que lo que decimos tampoco creo que descubrimos el hilo negro ni la fórmula secreta de la nada, ¿no? Simplemente nos tocó vivirlo, nosotros nos tocó hacer el trabajo duro, lo vimos concentrado y aprendimos todas estas cosas que hoy podemos compartir y las decimos no por la teoría, sino porque lo pasamos en la práctica. Entonces hace mucho sentido cuando nosotros lo contamos, aunque ya lo hayas escuchado muchas veces y sabes ciertas cosas o las conoces, cuando lo escuchas de alguien que lo pasó, creo que le da mucho más sentido y le llega más a la gente y lo entiende más, ¿no? Ojalá que en verdad que lo que nosotros hacemos ayude a darle un mejor día a la gente, ¿no? A quitarse todas esas cosas, a darnos cuenta que sí, hay muchos problemas y las cosas duelen, ¿no? Como platico en la conferencia, las cosas duelen y todos tenemos dolor y tenemos pérdidas y nos pegamos en la rodilla y las cosas duelen. Sí. Pero sufrir, eso no es... Eso es una decisión. Eso nosotros lo hacemos. Que si queremos, sufrimos. Y si no queremos, no sufrimos. Eso sí es opcional. El dolor no. Entonces, nos podemos entregar a sufrir o podemos tomar ese dolor y transformarlo en otra cosa como lo que nosotros estamos haciendo. Y eso tú lo decides. Y mucha gente me ha agradecido eso y dice, tiene razón, yo no tenía por qué sufrir. O sea, el dolor va a estar, sí, pero el sufrimiento no tiene por qué existir en nosotros. Hoy, mi querido Quique, ¿qué mensaje le quieres dar a la gente con esta conferencia desde tu punto de vista? ¿Te gustaría que la gente que va a escucharte o a escucharlos se vayan con algo en su corazón y en su mente? ¿Qué te gustaría? Que no le den tanta importancia a lo que pueden resolver si se pueden hacer más daño. Ok, ese sería el mensaje que te gustaría que la gente que va se lleve en sus corazones. Ahora, ¿ha sido costoso, Gino, todo este proceso de ir avanzando e ir recuperando la movilidad, el habla? Háblame un poquito de esto. Sí, el accidente de Quique ha costado más de 30 millones de pesos. Afortunadamente, y gracias a Dios, ya lo que les digo, que todo esto estaba como muy armadito. Sí. Un año antes del accidente, sacamos un seguro de gastos médicos para Quique ilimitado. Fue todo un proceso también el tema del seguro, porque al no saber qué había sucedido con Quique, un seguro no te cubre si no sabe qué pasó. Hasta investigar. Porque tiene que saber si lo que va a cubrir está dentro de sus políticas o no. Claro. Entonces fue un proceso. Pero totalmente la cosa es que el seguro sí cubrió, gracias a Dios. Y el seguro pues es con lo que hemos salido adelante, ¿no? ¿De dónde sacas 30 millones de pesos para todo esto, no? Ahora, ¿qué viene? Sé que esto es poco a poquito, pero la evolución es evidente. O sea, ¿hasta qué punto continúa este aprendizaje y esta evolución? ¿Qué les han dicho los médicos? Bueno, los médicos no entienden, ¿no? Literalmente no entienden por qué Quique sigue avanzando, porque regularmente en los primeros años ya hasta ahí llegas, ¿no? Sí. And that's it, o sea, ahí quedaste. Pero Quique sigue avanzando. Son pasos de bebé, claro, pero sigue avanzando. Quique ya camina, ¿no? Camina asistido, hay que ayudarlo a caminar, pero puede caminar. Quique ya habla. O sea, ha ido en contra de lo que regularmente sucede en este tipo de casos. Sí. Entonces, ¿qué dicen los doctores? Incluso estuvimos con un neurólogo esta semana. Pues va a seguir hasta donde él quiera, ¿no? O sea, porque avanza y porque sigue dando muestras de que, mira, nosotros luego, cuando estás
todo el día, no te das cuenta de ese avance, ¿no? Es como cuando te pones a dieta, que no te das cuenta todo lo que has bajado de peso y alguien te ve en la calle y dice, no manches, ¿Qué bajaste cambio? un buen, Claro, ¿no? claro. Y lo mismo pasa con Quique, lo ven y dicen, no manches el cambio. Y son pasitos que van avanzando, ¿no? ¿Hasta dónde, Quique? O sea, vas bien. Esa evolución es Sí. muy positiva. ¿Hasta dónde te gustaría seguir recuperándote? Hasta que sea independiente totalmente, porque ahorita solo con ayuda, pero sí ser independiente, y para eso sí tener mucha paciencia de saber que todo va poco a poco, pero si se cumple, si tú quieres. Tienes a un gran compañero en tu vida. Ay, sí. ¿Qué significa Gino para ti? Es demasiado. Dios también lo puso para que me ayudara, y también Él ha cambiado a cómo era y cómo pensaba, y eso también lo transmite, y en la actualidad hasta luego me dice, ay, no hablas bien como un poquito antes. Entonces, pues ahí sí digo, sí, verdad. Y todos esos comentarios que me hace habla de lo físico, sí es una motivación más para mí. Claro. ¿Te gusta esta nueva versión en la que tú has convertido a esta persona? Sí, sí, cómo no. ¿Cómo no? Creo que es una historia que necesitábamos contar, Gino. ¿Qué viene para ustedes ahora? ¿Dónde les gustaría seguir comunicando esta historia de resiliencia, de motivación y sobre todo de inspiración para muchísima gente? Pues la verdad que donde nos dejen, ¿no? Estamos empezando en esta nueva etapa de hacer, lo hicimos una conferencia, nos invitaban a platicar a algún lugar o a algún otro y algún programa o lo que fuera, pero ahora lo estamos haciendo contando de origen nuestra historia, ¿no? Y la forma en la que nosotros creemos que debe de contarse todo lo que aprendimos y dónde estamos. Actualmente estamos con la conferencia ya disponible para con agencias de speakers y demás, que esperamos que por ahí lleve. Y la verdad que vienen otros proyectos que he aprendido en este medio del entretenimiento, que no hables de más porque se te sala. Entonces, no voy a hablar de más, pero vienen cosas bien padres, la verdad. Proyectos bien grandes con nuestra historia. Gracias, Quique, por estar aquí en Comunidad Wimo. Gracias, Gino, por estar aquí en Comunidad Wimo y platicar de su historia a la gente que nos escucha cada miércoles. Y, Quique, gracias de verdad porque veniste a enseñarle a mucha gente, y hoy que se atreven a subir a un escenario, porque no todo el mundo se atreve a subirse a un escenario a contar su historia, creo que es muy, muy valioso. Sí, con la frase de quiero esto y lo voy a lograr. Ustedes mismos vean algo que quieren y motívense. Si eso los hace feliz, luchen por eso y lo conseguirán. Gracias, Quique. Gracias, Gino, por venir acá a Comunidad Wimo y contar un poquito de su historia. Y vamos a estar pendientes de ustedes. Sé que tienen también redes sociales para la gente que quiere continuar viendo esta evolución. ¿Dónde se puede comunicar la gente? Gracias, Roger. Sí, en Instagram, Quique y Gino. Quique es K-I-K-E. Quique y Gino con G. Ahí pueden escribirnos. La verdad es que sé que hay muchas personas que nos escuchan que tienen algún familiar o que les está pasando una situación así. Yo sé lo que es tener a un familiar en una situación complicada, y con mucho gusto puedo ayudarles a darles tips de lo que me ayudó a mí
a seguir adelante. Entonces, aprovechen, porfa, que nosotros ya lo vivimos y yo feliz de la vida de ayudar a quien nos escriba. Gracias, Gino. Y nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de Comunidad Wimo. Compártanlo con la gente que más aman y sobre todo que puedan dejar algo, una huella, como ustedes se están dejando a muchísima gente. La gente que nos escucha también puede contar su historia porque todos tenemos una historia que contar. Hasta el próximo miércoles.